tal, hermanos? Muy bien. Como lo prometí, tengo que continuar con la enseñanza de Jezabel. Y en este momento voy a hacer la prueba de sonido rápidamente para asegurarme que me estás escuchando. Así que espérame un minuto. Este capítulo se llama Jezabel, la sacerdotisa de Baal, y es parte importante de la sinagoga de Satanás, y te lo voy a explicar por qué. Este capítulo se llama Jezabel, sacerdotisa de Baal. Muy bien, esa fue mi prueba de sonido. La foto que te compartí hoy es esta, la foto famosa de Madonna, vestida de Ishtar, Semiramis, de la figura adversaria femenina. Y esto es importante porque Jezabel empodera a la figura femenina. Esa es la tarea. Y obviamente que hay profecías, y en ningún momento Jesús rechaza a las mujeres para que ostenten parte del ministerio. Inclusive las mujeres eran parte del ministerio de Jesús. Conforme a las enseñanzas de Pablo, se limita mucho, según la tradición judía, la autoridad de la mujer. Pero, según el testimonio que yo puedo presentarte, las mujeres son parte vital de los ministerios porque carecen hombres de valor. Y en vista que ya no hay hombres de valor que se empeñen su vida para servir a Cristo, Jesús está usando mujeres. Entonces es importante que tú entiendas que para el Espíritu no hay diferencia entre hombre y mujer, judío o griego, circunciso o incircunciso. Pero más allá del cuerpo físico, tienes que ver los frutos del Espíritu. Y ahí viene la enseñanza de hoy. Jezabel es la sacerdotisa usurpadora que usurpa el poder del rey. Nosotros somos reyes y sacerdotes, pero también es sacerdotisa, es reina y sacerdotisa. Por eso es importante estudiarla, porque Jezabel usurpa el poder espiritual y la autoridad que le fue dada por Dios al hombre. Y por eso es importante estudiar a Jezabel, porque Jezabel es la adversaria, la usurpadora, la hechicera, la fornicaria, la idólatra, la adúltera, la gran ramera. Y por ende tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros, como hombres de Dios que somos, tenemos una tarea. La tarea es ejercer nuestro dominio. ¿Dominio de qué manera? Bueno, no tanto así dominio. Nuestra autoridad. Ejercer la autoridad que nos fue dada por Dios, como hombres de Dios, como reyes y sacerdotes. Pero Jezabel viene a quitarnos esa autoridad. Lo que yo veo hoy en día son muchos casos de hombres que están sometidos a las mujeres. Entonces tengo que leerte cómo surge que la sinagoga de Satanás emplea a Jezabel para neutralizar ministerios, para usurpar la autoridad, pero no sucede en los judíos. O sea, en la sinagoga de Satanás en sí, en esta estructura de poder, las mujeres no tienen autoridad. Pero sin embargo, en la periferia, en la iglesia evangélica sobre todo, y protestante sí. Entonces se convierte en una sacerdotisa empleada para el servicio de la sinagoga. Entonces tienes que estudiar a la Jezabel para reconocer que donde hay una Jezabel, esa es la sinagoga de Satanás. A medida que entramos en el periodo de Jesús, vas a ver la importancia del espíritu de Jezabel para establecer el reino de la sinagoga de Satanás en el poder. Entonces, empezando, quiero que te vayas conmigo a leer la historia. Está en Primera de Reyes, capítulo 21, donde Jezabel, después de que enfrentó al profeta Elías con sus 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Semiramis, de Ashera, eran 850 profetas en total, que Elías mató en el reto del fuego, que si Dios es el Todopoderoso, entonces caiga fuego del cielo.
tú puedes irte a ver eso, está en Primera de Reyes. Eso no es lo más importante, esto es lo más importante. Y Acab, el rey, esposo de Jezabel, habló a Nabot, porque Nabot tenía un viñero, justo al lado del palacio de Acab. Y cada vez que Acab miraba por su ventana, miraba aquel hermoso viñero. Y le dice Acab, dame tu viña para un huerto de legumbres. O sea, quiere destruir el viñero para sembrar un huerto de legumbres. Entonces, obviamente que no se puede cometer ese grave error, porque un viñero tarda generaciones en dar fruto. Entonces, era como decirte, dame la herencia de tus ancestros, que la voy a convertir en un burdel. O lo voy a convertir en un parqueo. Requiere mucho discernimiento, entender de que había una ley ancestral que no se podía ceder la tierra que Dios te había dado por heredad ni venderla. Peor a un impío. Entonces Nabot le respondió que no. Versículo 3. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme el Señor de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste, enojado, por la palabra que Nabot le había respondido. Vino a él su mujer Jezabel, versículo 5, y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y ella respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Entonces Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey de Israel? Levántate y come, alégrate, yo te daré la viña. Entonces, Jezabel tiene la cualidad de que ella dice, no, yo te lo voy a conseguir. Uno, también tiene la característica que dice, te incita. Te incita a pelear, te incita a contender, te incita a hacer cosas deshonestas. Es una mala consejera. Al igual que el espíritu de Ahitofel, el mal consejero, que se fue con Absalón, siendo el consejero de David, traicionó a David y se fue con Absalón. Y David tuvo que orar y pedirle a Dios que anulara, que confundiera el consejo de Ahitofel. Y Jezabel tiene la misma cualidad, que ella incita a la corrupción, incita a la idolatría, incita a la avaricia, incita a la envidia, incita al chisme, incita a la división. Es una incitadora, es una seductora, es una usurpadora. ¿Por qué? Observa esto. Entonces ella, versículo 8, escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, porque en aquel entonces los reyes y las reinas compartían el sello real. Eso viene de los hititas. Y eso es otro discurso más, muy poderoso, porque cuando ya salgamos de los días de Jesús y nos salgamos del contexto histórico, escritural de la sinagoga de Satanás, nos vamos a meter al contexto histórico político y te vas a dar cuenta. Los hititas son parte importante de la sinagoga de Satanás, porque de ellos viene el concepto y el modelo de las Naciones Unidas, y todo lo que está en el mundo ahorita viene de los hititas que se fusionaron y fueron absorbidos por Edom. Y esto es súper importante, porque una vez que tú entiendas cómo funciona el mundo, vas a decir, no, yo no sabía tantas cosas que están pasando. Como uno no sabe. Todos me dicen, hermano, como uno no sabe. Por eso es que yo te trato de enseñar. Entonces, Jezabel escribe cartas y pone el sello en nombre de Acab. Entonces mira lo que sucede aquí. Usurpa la autoridad del rey, hace una carta y la envió a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Una vez más, y los principales que moran en Jezreel. Escucha bien. Ancianos, ya te enseñé que se refiere al Sanhedrin. Y te enseñé que el Sanhedrin por lo general era corrupto, era comprable. Porque ellos invitaban a sus rangos hombres de estatura física y estatura social, y también hombres de dinero, hombres que eran guapos, prominentes, de apellido, de buena familia, etcétera, etcétera, etcétera.
lo mejor de lo mejor, la crema y la nata, las élites. Entonces Jezabel les manda una carta al Sanhedrin, a la corte local de ancianos. Era como el juzgado local de aquel entonces. Y las cartas que escribió decían así: proclamen ayuno y pongan a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces, sacadlo y apedreadlo para que muera. O sea que le está diciendo Jezabel: hagan una fiesta en honor a Nabot, celebren una reunión, y cuando esté ahí, páguenle a 2 mentirosos, hombres impíos, hombres perversos, que por dinero hagan cualquier cosa, y que digan contra él: nosotros somos testigos que blasfemaste a Dios y al rey. ¿A qué Dios? Porque el Dios de Jezabel era Baal. Entonces, este es el punto. Si tú te recuerdas, en aquel entonces, desde que hubo un pueblo de Israel en el desierto, ellos adoraban a Dios, el Todopoderoso, Yod Jehová, el Yo soy, y también a Baal, y a Semiramis, y a Ashera, a Kemosh, a Milcom, a Renfam. Así que, ¿a qué Dios? ¿A qué Señor? Posiblemente al Yod Jehová, porque la ley era de Moisés. Esta ley es de Moisés. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, versículo 11, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Promulgaron ayuno, pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces los 2 hombres perversos, se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Así que lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Porque en el Sanhedrin era tan sencillo como que 2 testigos atestiguaran cualquier cosa, y era en boca de 2 o 3 testigos, o sea, todo establecido. Y eso se prestaba para mucha corrupción, tal como sucede ahora en Honduras. El Sanhedrin era corrupto por historia. Los únicos que tenían el poder eran los que estaban en el Sanhedrin, los ancianos. Y los ancianos siempre se oponían a Dios, porque eran corruptos. Eran uno de los pilares de la futura sinagoga de Satanás. Pero Jezabel hace alianza con ellos a partir de ahí, y los usa, y ellos se valen de ella para obtener más poder, y la complacen. Matan a Nabot, y entonces Acab recibe a cambio de todo lo que hizo Jezabel el viñero. Entonces Jezabel es una asesina. No le importa qué es lo que tiene que hacer con tal de lograr lo que quiere: el poder. El poder, usurpa el poder para obtener más poder y hacerse de bienes que no le pertenecen, aunque sea matando. Pero el método favorito de ella era la seducción. Y que el día que la matan, que la tiran el día que matan a Jezabel, quiero que veas esto. El día que muere Acab y matan a Jezabel, Jezabel se maquilla y está esperando al verdugo de su esposo. Y ella cree de que ella va a poder seducirlo. Se maquilla, se arregla, se peina, se baña, se pone toda sexy y seductora y se pone en la ventana. Y al final, el verdugo de Acab, su esposo, le dice a los eunucos: ¿quién está conmigo? Tiren a Jezabel. Y los eunucos tiran a Jezabel por la ventana, porque como son eunucos, no sienten deseo por ella, no tiene ella influencia ni poder sexual sobre ellos. Así que te voy a decir algo, hermano. El mensaje espiritual de esto es que solamente un hombre eunuco en el espíritu, que ha vencido el espíritu de seducción, el espíritu de inmoralidad sexual, el espíritu de pornografía, de lujuria,
el espíritu de masturbación, el espíritu inmundo de apetito sexual, de adulterio y de fornicación, no vas a poder con una Jezabel. Es muy difícil. Cuando la Jezabel se entrona y agarra poder, es muy difícil quitártela de encima. Y se convierte en la herramienta más poderosa de la sinagoga de Satanás. Y la usan para destruir iglesias evangélicas y congregaciones. Y quiero que veas esto. Dice en Eclesiastés 3, versículo 15 al 17. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Las cosas se repiten, es una historia que se repite. Entonces, todo lo que está en la Biblia se va a repetir en la vida de un cristiano. Por eso tienes que leer la Biblia, porque así te anticipas. Es como un libro del futuro. Viendo lo que ya sucedió, sabes lo que va a suceder. Viendo para atrás, puedes manejar para adivinar o anticiparte a lo que viene al frente. Y ese es uno de los conceptos más y más importantes, pero la gente no lo entiende. Ellos se lo pierden. En realidad, los grandes se lo pierden. O estudias la historia con la Biblia mano a mano y así puedes entender el mundo mejor. Entonces, volviendo de vuelta a las Escrituras, más adelante quiero llegar a la historia de Alexandra. Salomé Alexandra es la más poderosa Jezabel que jamás ha habido después de Jezabel. Y ella instaló a los fariseos. Entonces, por eso quiero llevarte a ella, ¿verdad? Pero antes de llevarte a ella, necesito repasar ciertas cosas que siguieron sucediendo 100, 200 años antes de Cristo. Porque Alexandra establece en ese periodo a los fariseos en el poder. Más que un partido político, se convierten en una fuerza poderosa política que gobierna al pueblo y es un brazo de Jezabel. Porque Jezabel no solamente es para mujeres. Jezabel también actúa en hombres. Diferente, pero igual. El mismo propósito. Te voy a dar un ejemplo. Jezabel actúa a través de un hombre burlón, prepotente, que cree que es mejor que los demás. Una persona que seduce con halagos, seduce con caerte bien, siendo afable, que te hace sentirte seguro porque él es fortachón o fuerte. Jezabel actúa en un hombre con burlas, con ataques al carácter del profeta, igual que Jezabel la mujer, pero la mujer ataca al profeta con falsedad, así como Jezabel pagó a 2 falsos testigos, Jezabel va a hacer falsos testigos contra ti. Va a fraguar falsos testimonios para quitarte el poder, para ponerte en duda con la congregación. Y por lo general el espíritu de Jezabel divide congregaciones, hace facciones o hace que se seccionen. Entonces, donde tú vas a ver a una Jezabel, cuídate, porque es seductora, es manipuladora, es usurpadora, es incitadora. Así que hay que tener mucho cuidado con la Jezabel cuando la reconoces. No toleres a la Jezabel, porque Jesús dice, tengo una cosa contra ti, que toleras a esa Jezabel, la sacerdotisa, que le enseña a mi pueblo a fumar, a fornicar. Sacerdotisa. Es reina Jezabel, sacerdotisa, y nosotros somos reyes y sacerdotes. Quiere usurpar el sacerdocio de los hombres de Dios. Alexandra, Salomé Alexandra, ella ayuda a los fariseos a llegar al poder y los establece. Y ellos se valen de ella y la usan. Y después ellos, una vez entronados, la desechan. Y vuelven a usar a la Jezabel solo para destruir a sus contrincantes, porque sabe que es la más efectiva adversaria. Así que vamos a leer en Primera de Macabeos. Segunda de Macabeos, perdón. Versículo 14.
Judas Macabeo y su gente supieron que Demetrio había llegado al puerto de Trípoli con muchos barcos. En esos barcos traía un ejército muy grande. Demetrio era hijo de Seleuco. Seleuco, por si no lo conoces, es uno de los generales, de los 4 generales que quedó al cargo del imperio de Alejandro Magno. Eran 4 generales, Seleuco era uno de ellos, el antiguo rey de Siria. También se enteraron de que Demetrio había matado al rey Antíocus y su tutor Lisias, y que así se había apoderado de Siria. Pero no es Antíocus Epífanes, es otro Antíocus. Durante esta época de guerra, un hombre llamado Alcimo, que había sido jefe de los sacerdotes, decidió por su propia voluntad aceptar las costumbres de los que no creían en Dios. Este es un sacerdote apóstata que decidió ser tolerante al culto de los paganos, de los gentiles que veneraban a Zeus, a Júpiter, a todos los dioses paganos, Baal, etc. Y él acepta. Él dice, no, yo voy a hacer un poco de ecumenismo. Entonces, ¿qué sucede? Lo hizo a pesar de que sabía que nunca más podría salvarse ni servir en el templo. O sea, que nunca más podría llegar a la salvación. Iba a ser un apóstata, pero tampoco iba a servir en el templo. Así que él dice, bueno, voy a pecar contra Dios. Más vale que valga la pena. Esa es la mentalidad de la mayoría de los carnales. No creen en Dios, no temen a Dios y se van por el bocado y lo disfrutan al máximo porque no tienen nada más que esperar. Entonces viene, pues bien, en el año 151 del gobierno de los sirios, este hombre fue a hablar con el rey Demetrio. En esa ocasión le regaló una corona de oro, una palma y unos ramos de olivo de los que crecían en los campos alrededor del templo, pero no le pidió nada a cambio. Más tarde, o sea que fue primero como serpiente a adular a Demetrio. No le pidió nada a cambio, solamente le hizo un favor. Le hizo una honra. No, solo vengo a honrarte. Se fue. Tiempo más tarde, Demetrio invitó a Alcimo a una reunión de sus consejeros y le preguntó sobre los planes y el estado de ánimo de los judíos. Entonces Alcimo aprovechó el momento para llevar a cabo sus malas intenciones y dijo, entre los judíos existe un grupo de gente muy fiel a la ley de Dios y son conocidos como los hasidios. Ok, el reino hasidio de los hasidios eran celosos de la ley. Ellos son los macabeos. Son la casta sacerdotal de reyes y sacerdotes que simbolizan el sacerdocio de Melquisedec que nos pertenece. Es la imagen de espejo. Reyes, jueces y sacerdotes. Reyes y jueces, sacerdotes. Fueron ellos los que me quitaron el cargo de jefe de los sacerdotes, el cual heredé de mis antepasados. Por eso salí de mi país y he venido a tu reino por 2 razones. En primer lugar, porque me interesan los asuntos del rey. Y en segundo lugar, porque me preocupa mucho el bienestar de mis compatriotas. ¿Quiénes? Por las locuras de estos guerrilleros, está refiriéndose a los macabeos, porque eran reyes, sacerdotes, guerreros y jueces. Están pasando por una situación muy difícil. Por eso le ruego a usted, su majestad, que se informe bien de lo que está pasando y que de acuerdo con su bondad y comprensión haga algo a favor de mi pobre país. Puedo asegurarle que mientras Judas Macabeo esté vivo, no habrá paz en nuestro país. En cuanto Alcimo terminó de hablar, los demás consejeros del rey también acusaron a Judas ante el rey Demetrio, pues lo odiaban. De inmediato el rey nombró como gobernador de Judea a Nicanor, que era jefe del escuadrón de elefantes del ejército. Lo envió con órdenes de matar a Judas y dispersar a los seguidores. Además, le ordenó que colocara de nuevo a Alcimo como jefe de los sacerdotes del templo más importante. ¿Ves? Alcimo era un sacerdote astuto. Con adulaciones y favores quería volver a tener el sacerdocio. Y Alcimo había sido expulsado por los macabeos, por impío, por apóstata. Entonces él quería retomar el templo e instalar la sinagoga de Satanás, luciferiana, idólatra, en el templo. Satanás usando sus agentes para meterse una, otra
otra vez y otra vez hasta lograr. Ese es todo el propósito del diablo, meterse, infiltrarse, a la fuerza si es necesario. Sigamos leyendo porque Segunda de Macabeos es un súper interesante libro que te recomiendo que lo leas. En el versículo 1, Segunda de Macabeos capítulo 2. Aquí está. Las pugnas de los macabeos por defender el honor del templo y la religión tradicional de los impíos y de los apóstatas. Los macabeos eran una casta sacerdotal de jueces, gobernadores, reyes, pero también eran guerreros. Defendían con capa y espada y Dios los ayudaba. Dios los bendecía y le mandaba ejércitos celestiales para ayudarlos. Judas reunió su ejército y se fue a la ciudad de Adulam. Al acercarse el séptimo día de la semana, se purificaron según su costumbre y celebraron el sábado. Y como el tiempo urgía, los soldados de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos en el combate para enterrarlos junto a sus parientes en los sepulcros familiares. Pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los dioses de Jabnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. En Jabnia adoraban a las sirenas, a la sirenita de Disney. Esa era la diosa de Jabnia. Se me olvida el nombre de ella. Es una sirena, es la diosa sirena de Jabnia. Entonces, estos hombres, debajo de la ropa andaban un amuleto, seguramente un pequeño ídolo consagrado a Jabnia. Entonces, por eso murieron. Según ellos, la protección de Dios se apartó de ellos según el pecado de Acán, y que agradezcan que no cayó todo el ejército, porque en el pecado de Acán, en el libro de Josué, capítulo 7, ¿sí? Josué 7, el pecado de Acán condenó a todo el campamento. Por un hombre que pecó, todo el campamento falleció. Bueno, no todo el campamento falleció, pero todo el campamento sufrió. Murieron 26 hombres en una batalla. Y Dios le dice a Josué, dejen de orarme y de clamar. Hay anatema en medio de ustedes. Uno ha tomado de lo anatema y ha mentido y lo ha escondido. Entonces, indagando a Dios por medio de los métodos del efod y todo eso, se dieron cuenta que era Acán. Y Acán lo confesó: sí, tomé un manto babilónico muy fino, tomé lingotes de oro y tomé también dinero y tomé esto y lo otro, y está debajo de mi campamento. Y sacaron todo eso, lo quemaron, y lo quemaron a él y a su familia, hasta sus perros y gatos. Todo había sido contaminado por esta inmundicia espiritual de hechicería. Entonces, la sinagoga de Satanás, quiero que veas lo que sucede para que entiendas cuál es el punto de este párrafo. Todos alabaron al Señor, versículo 41. Justo pues que descubren las cosas ocultas, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado de idolatría. Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa como miras a la resurrección, con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los guardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Ahora, dice que era una intención santa y piadosa, pero la carretera al infierno está pavimentada por buenas intenciones, o está empedrada por buenas intenciones, porque esto se convierte en el culto a los muertos de la sinagoga de Satanás, donde la gente hace novenario, donde la gente hace ofrendas por expiación de los pecados de los muertos. Y como Jesús ya murió en la cruz, eso ya no es ni nunca fue, ni nunca será legal. No es algo que Dios quiere que hagamos. Pero sigamos, quiero que veas otra cosa. Según de Macabeos 6.
Poco tiempo después, el rey envió a un anciano de la ciudad de Atenas para obligar a los judíos a quebrantar las leyes de sus antepasados y a organizar su vida de un modo contrario a las leyes de Dios, para profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo al dios Zeus, y para dedicar el templo del monte Gerizim a Zeus, como lo habían pedido los habitantes de aquel lugar. Aún para la masa del pueblo era penoso y difícil soportar tantos males. El templo era escenario de actos desenfrenados y de fiestas profanas, orgías. Las prostitutas del templo obviamente llegaban al templo. ¿Y qué son las prostitutas del templo? Mujeres que tenían relaciones sexuales con hombres por dinero y hacían actos abominables. Hacían pasar la semilla del hombre por fuego. Es más cochino de lo que te imaginas. Yo creo, absoluta y fervientemente te lo digo, yo creo que había ritos satánicos tan perversos que las mujeres practicaban sexo oral a hombres para usar el semen como sacrificio a los dioses, pasando la semilla del hombre por fuego. Y eso está en la Biblia. Excepto que en vez de traducirlo como semilla, lo traducen hijos en la Reina Valera. Pero en la Septuaginta, la original griega y hebrea, dice semilla. Fiestas profanas organizadas por paganos que se divertían con mujeres de mala vida, o sea, prostitutas, rameras, y tenían relaciones sexuales con prostitutas en los atrios sagrados. Además, llevaban al templo objetos que estaban prohibidos introducir en él. Y el altar se veía lleno de animales que la ley prohibía ofrecer. No se podía observar el sábado, ni celebrar las fiestas tradicionales, ni siquiera declararse judío. A la fuerza se veía la gente obligada a comer de los animales que cada mes se ofrecían en sacrificio para celebrar el día del nacimiento del rey. O sea, era el culto a la deidad del rey, tal como lo hacían los fariseos, tal como lo hacían los césares. Cuando llegaba la fiesta del dios Baco, Bacchus, el dios del sexo y del desenfreno y del alcohol, se obligaba a la gente a tomar parte en la procesión, con la cabeza coronada de ramas de higuera. Esto es algo importante. En Roma, más tardecito, el reino de los otros impíos emperadores, los romanos andaban con una carroza muy parecida a la que ves en la Semana Santa, que andan desfilando así, que besen a los pichingos esos. Antes eran unos altares móviles, donde llevaban una llama, un altar con una llama y con incienso. Y venían, venían marchando. Y venían con 6 o hasta 12 o más soldados al frente y atrás. Y la gente que estaba ahí en la calle estaba obligada a adorar al César. Y le decían, honra al César. Entonces la persona tendría que agarrar incienso y echárselo al fuego y decir, viva el César es Dios, o qué sé yo. Si tú no lo hacías, te mataban. Ahí nomás, como perro en la calle. Y Jesús menciona eso, porque cuando tú lees en Apocalipsis, Jesús menciona si no me equivoco, se llama Demetrio también. No importa. El tema es de que Jesús menciona a un fiel testigo, porque él estaba parado en un coliseo y él decide no honrar al César. Y lo matan por eso. Jesús habla muy bien de él. Antipas. Está en Apocalipsis 2. Cuando la carta de la iglesia en el Pérgamo dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. En Pérgamo estaba el trono de Zeus. Satanás es Zeus. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Porque era la ley del César. Allí los cristianos morían todos los días por negarse a adorar a Satanás y a los hombres que servían a Satanás, a los césares, a los reyes, etc.
Versículo 8. Por instigación de los habitantes de la ciudad de Ptolemaida, se expidió un decreto para que en las ciudades griegas vecinas se observara la misma conducta que contra los judíos y se les obligara a tomar parte en la comida de los animales, como por ejemplo el cerdo, ofrecidos en sacrificio. Los que no aceptaran las costumbres griegas serían degollados. Todo esto hacía prever la calamidad que se aproximaba. Y esta es la característica principal de la sinagoga de Satanás. Te obligan a adorar a su Dios. Si no, te rechazan, te persiguen, te matan, te expulsan. Porque la humanidad se ha convertido en la única manada de ovejas que mata a la oveja que no hace lo que ellas le dicen. En la naturaleza, las ovejas, una oveja se escarría, las demás no les importa, ellas van por su lado y la ovejita va. Se la come un lobo seguramente, sí. Pero hoy en día, la humanidad es la única manada que mata a la oveja que se va en dirección diferente. ¿Por qué? Porque todos quieren que se vayan juntos al infierno. Es un sentido como que esa es una característica de los liberales. Y me voy a meter un poquitito en política, ¿no? Los liberales, la izquierda comunista, liberal, progresista que está metiéndose en todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre el progresista y comunista? El comunista te lleva de un solo a la guerra civil y boom, choque social y boom, comunismo. Los progresistas lo hacen poco a poco, por medio de las leyes, por medio de legislaciones, poco a poco. Pero es lo mismo. Entonces, ahorita, la mentalidad de la colmena izquierda, progresista o comunista, liberal, quiere obligarte a que tú hagas lo que ellos quieren. Y si tú eres parte de la oposición, te acusan a ti de hacer lo que ellos hacen para arrastrarte. Todos nos vamos juntos. Si ellos son corruptos, te acusan a ti de corrupto para que normalizar la corrupción. Es una manipulación. Te obligan a ti a creer que tú eres parte del grupo. Te acusan a ti de lo que ellos son culpables para tratar de cohibirte, que te calles y que no te opongas. Todos somos culpables de lo mismo. Esa es la actitud de aquí, de la sinagoga de Satanás. Es querer obligar a todos que todos participen o si no te matamos. Aquí no va a haber nadie. Eso fue lo que hicieron los ángeles caídos. Los ángeles que bajaron en Génesis 6 pactaron en el monte Hebrón de que todos, 200 eran cabezas de 200. Todos iban, cabezas de 200 significa que cada ángel tenía 200 a su mando. Eran cabeza de 200. Entonces, todos ellos, ni uno se iba a echar atrás. Juramento, pactaron con imprecación de que ninguno se iba a echar para atrás a lo que iban a hacer. Por eso se llama el monte Hebrón. Y dentro de poco vamos a llegar al monte Hebrón. La sinagoga de Satanás es importante. Cuando ya entremos al Islam, vas a darte cuenta de dónde viene el nombre Al-Qaeda, ISIS y todo esto, para que te des cuenta a quién veneran. El descaro de la sinagoga de Satanás de promover a sus dioses frente a tus narices. Y tú ni siquiera sabes. No, a mí me dijeron que Al-Qaeda significa guerra santa, o qué sé yo. Yo no sé, te vas a inventar aquel montón de tonteras que te he dicho. La etimología es importante. Es una de las ciencias que te recomiendo, aparte de la historia. Para entender las escrituras, la etimología, la ciencia de la raíz de las palabras y de los nombres y la historia, hermano, te va a ayudar muchísimo. Entonces, seguimos con las escrituras. Versículo 10. Así, por ejemplo, 2 mujeres fueron llevadas al tribunal por haber hecho circuncidar a sus hijos. Después de conducirlas públicamente por la ciudad con los niños colgados de los pechos, los arrojaron desde lo alto de la muralla. Otros, que se habían reunido en cavernas cercanas para celebrar escondidas el sábado, habiendo sido denunciados ante Filipo, fueron quemados todos juntos, pues por respeto al sábado no quisieron defenderse. Recomiendo que a los que lean este libro no se desconcierten por causa de estas desgracias, sino que consideren que aquellos castigos eran para corregir a nuestro pueblo y no para destruirlo. Pues es señal de gran bondad de Dios no condescender con los pecadores, sino castigarlos pronto, para castigar a las otras naciones. El Señor aguarda con paciencia a que llenen la medida de sus pecados. O sea que Dios espera para los impíos, los deja, no los toca, para que se llene la copa de ira y ¡pum!, les caiga encima.
pero con los que él ama poco a poco lo disciplina. Por eso, este piadoso escritor dice, era castigo de Dios, pero era necesario para este pueblo. Esto lo dice Pablo, creo que está en Romanos 9. No sé, tendría que leerlo y buscarlo. No me puse a pensar en eso. Pero es un principio bíblico, para que veas que no hay diferencia. Pues Él no aparta de nosotros su misericordia, y aunque nos corrige con calamidades, no nos abandona. Pero hermano Fausto, Dios es amor. Dios no castiga a nadie, Dios no rechaza a nadie, bla, 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 bla. Yo no sé qué Dios conoces tú. El Dios de la sinagoga de Satanás, obviamente. Por eso te enseño esto, para que te des cuenta quién es el verdadero Dios y cuáles son sus atributos y su carácter. Hebreos, léelo. Ahí dice claro, Dios castiga al que ama. Si no te castigues porque no te ama, te va a caer encima con la ira. Cuando se haya llenado la medida de tu pecado y la copa de la ira se haya acumulado, ¡boom!, te va a cortar de un solo hasta la muerte. Es mejor que te castigue poquito, que te vengan calamidades, que te vengan pruebas y tribulaciones para que vuelvas a Él. De ahí viene el martirio de Eleazar. Excelente historia, muy interesante, pero no vale la pena. O sea, para esta lección. Ya te leí lo más importante. Según de Macabeos 5. Ok. Vamos a ver si te puedo. Segunda de Macabeos 3. Ya esto ya lo leí. Muy bien, aquí está. Segunda de Macabeos 4. Simón, de quien ya se había hablado antes que traicionó a su padre, propagando las falsas noticias acerca del tesoro del templo, calumniaba a Onías. ¿Te acuerdas del relato del templo, del tesoro del templo, que Dios mandó un caballo con un guerrero con una armadura de oro que golpeó a Heliodoro y este quedó inconsciente y casi lo moría? Y entonces oraron por él. El sumo sacerdote ofreció sacrificio y los dos ángeles que lo habían golpeado lo tocaron y lo sanaron. Entonces Onías, el sumo sacerdote, ofreció ese sacrificio. Pero Simón, no satisfecho, quería seguir intentando matar a Onías. Calumniaba a Onías diciendo que él había atacado a Heliodoro y le había causado esos males. Se atrevió a llamar enemigo de los intereses públicos a Onías, el benefactor de la ciudad, protector de sus compatriotas y celoso defensor de las leyes. La enemistad creció a tal punto que uno de los hombres de confianza de Simón cometió algunos asesinatos. Considerando Onías que tal rivalidad era perjudicial y viendo que Apolonio, hijo de Menesteo, jefe militar de las provincias de Celesia y Fenicia, fomentaba la maldad de Simón, o sea que Simón estaba protegido por el jefe militar de Celesia y Fenicia, se dirigió al rey no para acusar a sus conciudadanos, sino buscando el interés general y particular de todo el pueblo, pues veía que sin una intervención del rey sería imposible alcanzar la paz pública y que Simón no pondría fin a esa locura. Cuando Seleuco murió, lo sucedió Antíoco, conocido con el nombre de Epífanes, Antíocos Epífanes. Este fue el perverso emperador que impuso que se profanara el templo y se sacrificara el cerdo en el altar, y también que hicieran una estatua de Zeus en el lugar santo. Y la estatua de Zeus en el lugar santo es el inicio del cubo negro que después instalan, el cubo de Moloch Renfan, la piedra negra, que sustituye el arca del pacto. Entonces, el arca del pacto representa la roca de Cristo. Y entonces ellos, cuando ya pierden la arca del pacto, instalan el cubo negro de Saturno, que es la roca negra de Satanás, la diosa Diana, la figura adversaria femenina, y Nana, el anticristo. Entonces, Jasón, antes Jasón se llamaba Jesús, pero él se cambió el nombre de Jesús a Jasón, gracias a Dios. Hermano de Onías, compró con dinero el cargo de sumo sacerdote. Esa es la característica principal aquí. Jasón compró
el cargo del sumo sacerdote. Eso se llama simonía. Eso lo practicaban los papas. Los papas, por ejemplo, los Borgias. Los Borgias eran una raza aristócrata de la nobleza que compró el papado. Hubo 3 papas. Entonces, eso se llama la simonía por Simón el Mago. Simonía de Simón el Mago. Y da la característica que Simón se llama este sacerdote. Jasón, hermano de Onías, el sumo sacerdote, que antes Jasón se llamaba Jesús, compró con dinero el cargo de sumo sacerdote. En una entrevista con el rey prometió darle 11.880 kilos de plata como tributo, más otros 2.640 de entradas adicionales. Se comprometió además a pagar casi 5.000 kilos de plata si le autorizaba a establecer por cuenta propia un gimnasio y un centro de deportes y cultura griega, y si daba a los habitantes de Jerusalén el derecho de ciudadanos de Antioquía. Aquí entran las iglesias con gimnasio, con canchas de tenis, el culto al físico, el culto al ejercicio, el culto al cuerpo, a la carne. Y eso es importante que lo vayas viendo en la sinagoga de Satanás de hoy. Por eso Pablo decía, el ejercicio de poco provecho. Versículo 10. El rey le concedió lo que pedía y desde que Jasón tomó posesión del cargo fomentó entre otros sus compatriotas la manera griega de vivir. ¿Cuál era la manera griega de vivir? La manera olímpica, la manera del culto al cuerpo, el culto a la carne, el ejercicio. Renunció a los privilegios que bondadosamente los reyes habían concedido a los judíos por intercesión de Juan, el padre de Eupolemo. Este Eupolemo es el mismo que fue enviado a hacer un tratado de amistad y pactó con los romanos. Jasón suprimió además las costumbres conformes con la ley e introdujo otras contrarias a ella. Se apresuró a construir un gimnasio al pie de la ciudadela e hizo que los jóvenes más sobresalientes se dedicaran a los ejercicios del gimnasio. La extrema maldad del impío y falso sumo sacerdote Jasón, que antes se llamaba Jesús y se cambió el nombre, hizo que por todas partes se propagara la manera griega de vivir y que aumentara el deseo de imitar lo extranjero. Eso es lo que Dios prohíbe, que nosotros seamos como las demás gentes, que nos santifiquemos. ¿Gimnasio? ¿Qué tiene que ver el templo con un gimnasio? ¿Qué tiene que ver los cristianos con gimnasios? ¿Qué tienen que ver los cristianos con las discotecas? Las cristotecas de ahora. Todo es lo mismo. El culto a la carne. El culto a bailar. El culto a danzar. El culto a sudar. El culto a la carne. Hay iglesias que hacen maratones. Hay iglesias que hacen partidos de fútbol. Por Dios. Eso es lo mismo. Es la sinagoga de Satanás. ¿Estás entendiendo por qué te leo estas cosas? Te estoy mostrando los atributos y las características y los defectos, lo que quieras llamarle, de la sinagoga de Satanás para que te fijes. ¿Cómo es que son tan impíos hoy en día? Cuando Pablo te dice el ejercicio de poco provecha. Antes ejercer la piedad, que eso sí beneficia en esta vida como en la otra. Pero los cristianos de ahora planean partidos de fútbol, partidos de qué sé yo. ¿Estás entendiendo? Es la sinagoga de Satanás. Pero precisamente por eso se vieron en una situación difícil. Grado las glorias de los griegos. Pero precisamente aquellos mismos a quienes se propusieron seguir y copiar en todo, fueron después sus enemigos y verdugos. Porque eso es lo que Satanás hace. Violar las leyes divinas no te va a dejar sin que te castigue Dios. Y además el diablo paga mal a que bien le sirve. No hagas alianzas con el diablo. No hagas alianza con el mundo, porque el mundo es tu enemigo, te va a matar. No puedes reconciliar lo irreconciliable. No puedes tener a Jesús y después ir al abismo, porque los demonios te van a matar. No puedes comer de la mesa de Dios y de la mesa de Satanás. No puedes beber de la copa de Cristo y después querer beber de la copa de Satanás. No puedes hacer alianzas entre lo santo y lo profano, entre el espíritu y la carne, porque son opuestos. Debiste haber leído la Biblia. En Romanos 8, léelo. Son contrarios, el espíritu y la carne. Pero los cristianos son genios en convencerse a sí mismos y a los demás. No, hermano, todo lo que se hace en amor. Todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Ay, Señor. Entonces,
Al celebrarse en Tiro, versículo 18, en presencia del rey, los juegos que tenían lugar cada 4 años, el malvado Jasón, hermano de Onías era de los últimos sacerdotes sadóquicos, sadoquitas, de Sadoc, de los descendientes de Sadoc, el sacerdote de David, que después se convirtió en el sumo sacerdote de Salomón, que ungió a Salomón y que Salomón lo hizo sumo sacerdote, y generación tras generación tras generación eran la raza sacerdotal de los saduceos, eran verdaderos hombres de Dios. Bueno, hasta que se corrompieron gracias a Alexandra. Cuando Apolonio, hijo de Menesteo, dice aquí, miren lo que pasa aquí. Al celebrarse en Tiro, en presencia del rey, los juegos que tenían lugar cada 4 años, el malvado Jasón, como representante de Jerusalén, algunos en calidad de ciudadanos de Antioquía, para presenciar los juegos, y les dio 300 monedas de plata para el sacrificio al dios Hércules. Jasón les dio dinero para que sacrificaran al dios Hércules, pero ellos mismos pensaron que no convenía emplear ese dinero en el sacrificio, sino más bien en otros gastos. Y así el dinero destinado por Jasón para el sacrificio en honor a Hércules fue dedicado por quienes lo llevaban a equipar barcos terrenos. Cuando Apolonio, hijo de Menesteo, fue a Egipto para asistir como delegado a la coronación del rey Filometor, supo Antíoco que Filometor era contrario a su política y se preocupó por tomar medidas de seguridad. Por eso se dirigió a la ciudad. Y de ahí marchó a Jerusalén. Jasón y la ciudad le hicieron un gran recibimiento y aclamaciones. Después Antíocos acampó con su ejército en la región de Fenicia. Muy bien, hermanos, creo que hasta aquí dejo este video. En la noche te voy a hacer la otra parte para que lleguemos a Alexandra y puedas darte cuenta cómo es que funciona la sinagoga de Satanás en los últimos días. Te estoy mostrando las características de la sinagoga de Satanás para que te apercibas de ella, ¿sí? Entonces cortamos hasta aquí, dejamos este capítulo aquí, y en la noche te hago el próximo, y vamos a avanzar a matacaballo a los días de Jesús, que son importantes, para que veas qué fue lo que Jesús enfrentó. Que sea bendecido en el nombre de Jesús, y hasta pronto, hermano. Gracias.